Quiero, antes de hacer la intervención, contarles cómo opera en Colombia la Fiscalía para que ustedes se puedan ubicar en contexto. La Fiscalía General de Colombia hace parte de la rama judicial. Hace parte de la rama judicial y su representante, que es el Fiscal General de la Nación, es elegido de terna enviada por el Presidente de la República y la elección la hace la Corte Suprema de Justicia en pleno. Para la Fiscalía General de la Nación, en su ámbito de competencia no se encuentra el Presidente de la República. El Presidente de la República es sujeto penal, pero por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, es decir, del Congreso de la República, primeramente se surte un trámite o un juicio político y si pasa el juicio político es presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia le haga la investigación penal. Nosotros como fiscales o la Fiscalía General de la Nación lo que tiene a su cargo son los que se llaman funcionarios con fuero constitucional, que son los ministros, el vicepresidente de la República, los ministros de despacho, los gobernadores, etcétera, y lo demás son funcionarios que no tienen fuero y pasan por todos los fiscales, porque los fiscales en Colombia tenemos todos competencia nacional, no tenemos competencia territorial, tenemos que acusar ante el juez competente y igualmente lo que estamos es divididos por categorías, que son categorías como fiscales locales que actúan ante los jueces municipales, fiscales seccionales o del circuito que actúan ante los jueces penales del circuito de conocimiento, fiscales especializados, tenemos esa categoría que igualmente actúan ante los jueces del circuito especializados, fiscales delegados ante los tribunales y fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que son los fiscales que llevan los casos de fuero constitucional y también aquellos casos de fuero legal. En el año, la Fiscalía General de la Nación de Colombia nació con la reforma o con la nueva Constitución de 1991, pero nació como una fiscalía con características inquisidoras. ¿Por qué como características inquisidoras? Porque esa fiscalía tenía facultades judiciales, es decir, podía acusar, tomar medidas, es decir, decretar la detención de una persona y dictar medidas de aseguramiento. Y la acusación, lógicamente, se surtía en la etapa de la audiencia de juzgamiento ante los jueces. Pero en el año 2012 nosotros nos volvimos a un sistema penal acusatorio, donde la Fiscalía perdió sus facultades jurisdiccionales y toda la actividad que nosotros hacemos como titulares de la acción penal, de la persecución penal, es recoger evidencias físicas o elementos materiales probatorios para llevar ante los jueces, y es ante los jueces que esas evidencias y elementos materiales probatorios adquieren la característica de pruebas una vez se produce el descubrimiento probatorio y se hace la respectiva introducción en juicio. En el año 2002, pero seguía siendo la Fiscalía una fiscalía que dependía del nivel central, centralizada, un fiscal general de la Nación, un vicefiscal y 3 grandes direcciones de fiscalías, que era la Fiscalía Nacional, la Dirección Nacional de Fiscalías, la Dirección Nacional del CTI y la Dirección Administrativa y Financiera. En el año de 2012, para adecuar o para modernizar efectivamente la Fiscalía y llevarla al sistema penal acusatorio en sí, con el fiscal Luis Eduardo Montealegre se propuso una reforma que se llevó a cabo y se cambió toda la estructura de la Fiscalía General de la Nación. Y en esa estructura, toda la parte estratégica, de planeación estratégica y de política criminal, quedó en cabeza del Fiscal General de la Nación, y toda la parte misional, que es la acusación, es decir, las investigaciones penales y la policía judicial, quedó en cabeza de la vicefiscalía. Quiero hacer también énfasis que en Colombia nosotros tenemos policía judicial propia que pertenece a la Fiscalía General de la Nación,
que el fiscal general de la Nación es la cabeza de la Policía Judicial y que en la Policía Nacional está una división de policías que cumplen funciones de policía judicial, que son la DIJÍN y la SIJÍN, y ellos dependen para poder acceder o a realizar una investigación de la actividad del juez, porque la policía en Colombia no puede practicar pruebas, solamente llevar a cabo actos urgentes. Ahora bien, con la nueva estructura de la Fiscalía General de la Nación, lo que antiguamente nació como un grupo de tareas especiales y posteriormente se convirtió en una unidad nacional contra las bandas emergentes, BACRIM, hoy en día se conoce como la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. ¿Por qué quiero hacer la presentación, o he hecho y les voy a hacer esta presentación que ellos enviaron y elaboraron para el conocimiento de todos ustedes, en cabeza del doctor Juan Carlos Acevedo Vanegas? ¿Por qué? Porque desafortunadamente Colombia ha sido uno de los países que más ha aportado no solamente con el surgimiento de todas las bandas de narcotráfico que tenemos en nuestro país, desafortunadamente, pero eso también nos ha llevado a que procuremos tener una fiscalía con una planificación estratégica, con investigaciones inteligentes para efectos de poder combatir el fenómeno del narcotráfico en todos sus ámbitos, pero también en el ámbito internacional. Entonces, ¿qué se hizo en el año de 2012? Se produjo el cambio de la Fiscalía General de la Nación y se creó una unidad que hoy es una dirección, la DINAC, que se llama la Dirección Nacional de Análisis y Contextos, bajo el entendido de que, como ustedes podrán ver ahí, el diagnóstico que nosotros se hizo en ese momento era que solamente a través de un análisis estratégico del fenómeno nosotros podíamos combatir todas las formas de criminalidad, pero que las investigaciones en contexto o el combatir los fenómenos criminales no dependía solamente de los abogados. Los abogados no somos los únicos que conocemos de fenómenos criminales, también conocen de fenómenos criminales los psicólogos, los todos los demás ámbitos del saber, y que nosotros teníamos que reconformar nuestra fiscalía en el sentido de vincular a otras áreas del conocimiento para poder hacer las investigaciones de los fenómenos criminales, y que para eso necesitábamos los referentes históricos de los fenómenos, la georreferenciación y la localización del fenómeno, establecer los modos operandi de las organizaciones, la identificación de las estructuras criminales, pero sobre todo la articulación institucional, interinstitucional. ¿Por qué? Porque no podremos nosotros, o no entendemos que si bien nosotros como Fiscalía somos autónomos, y efectivamente lo somos por constitución, los fiscales, como hacemos parte de la rama judicial, tenemos autonomía e independencia, y lo tenemos también frente a otros ramas del poder público, porque no hacemos parte de la rama legislativa ni tampoco parte de la rama ejecutiva. Nosotros sí tenemos que articularnos con las demás instituciones de Colombia para poder nosotros afrontar esta lucha contra el narcotráfico. Entonces, esa dirección, como lo podrán, tiene esa dirección, si bien tiene su sede en Bogotá, su sede principal, en el búnker de la Fiscalía, también tiene sedes en todas fiscales, a eso me refiero, en otras partes del país. El modelo investigativo que se utilizó contra las BACRIM consistía en la especialización de equipos investigativos por estructura criminal, procesos e investigaciones por estructura, no por individuos o hechos punibles, la selectividad de las acciones penales sobre los cabecillas o los coordinadores en compañía y en coordinación con las autoridades de las otras
de los otros países. Nosotros estamos convencidos, como ustedes todos los han dicho, que nosotros no podemos seguir procesando a las personas que cultivan, los campesinos, no podemos seguir procesando a las mulas, hay que seguir procesándolas, pero me refiero que ese no puede ser nuestro objetivo, que el objetivo no puede ser las capturas en flagrancia, tiene que ser investigaciones inteligentes, y se diseñó toda una coordinación para tratar de desvertebrar, es decir, acabar con las estructuras criminales, y solo se puede acabar con las estructuras criminales atacando a los cabecillas en la medida de que se produzcan su captura y efectivamente se obtenga su condena. La priorización de investigaciones graves que afectan la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en Colombia, en razón a nuestro conflicto armado interno, el narcotráfico se ha convertido en el eje de todo. Antiguamente, con los grupos paramilitares una de las formas de financiación de los grupos paramilitares fue precisamente el narcotráfico, cuando se sometieron los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz. No todas las personas se sometieron a la ley, y eso generó que muchos grupos se quedaran en las regiones, ya no como paramilitares, pero sí usufructando o haciéndose a los beneficios que genera el narcotráfico combinado con el tráfico de armas, con la trata de personas, que es uno de los problemas que últimamente nos asiste. Tenemos tráfico de personas que llegan de Cuba, tráfico que van y entran por Ecuador, tráfico de moneda falsificada, y todas estas formas de combatir esta forma de criminalidad, solo consideramos que solamente, yo se las quiero presentar es para que ustedes, para contarles cómo estamos trabajando para efectos de combatir el narcotráfico a nivel transnacional. Entonces, la articulación con las redes, detención y desarticulación de las redes de apoyo, la priorización de investigaciones. Somos conscientes de que no todo lo podemos investigar, todo al mismo tiempo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque hay que priorizar las investigaciones, no solamente aquellas investigaciones que tengan éxito o que tengan la vocación de tener éxito, sino también aquellas investigaciones que sean de hechos que estén ocurriendo hoy. Estamos centrados en las investigaciones de lo que se llama investigaciones en tiempo real, los casos de honor, como lo dice el señor fiscal general de la Nación, las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido, por ejemplo, las muertes de los periodistas que ocurrieron en el 2015. La idea es capturar, investigar y capturar a las personas y llevarlas al proceso de imputación y acusación ante los jueces. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se clasificaron las bandas, se clasificaron en bandas tipo A, tipo B y tipo C, y esas bandas se caracterizaron y quedó en la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, quedaron las bandas tipo A, es decir, aquellas que tienen vocación transnacional, que están conformadas por más de 150 miembros. Algunas bandas tipo B también son de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, y otras quedaron en la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, al igual que todas aquellas bandas que operan a nivel regional. ¿Y por qué les hablo de la Dirección Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana? Porque como la Fiscalía General de la Nación es un solo ente, entendemos que tenemos que investigar los fenómenos criminales de la misma forma, pero también, como ustedes todos lo han manifestado, haciendo investigaciones espejo, porque muchas de las bandas operan como outsourcing, es decir, les prestan los servicios a otras bandas, y nosotros procuramos que
la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado lleven las investigaciones principales, los cabecillas, pero que al mismo tiempo en las demás direcciones seccionales de fiscalías se lleven las otras investigaciones para efectos de poder desarticularlas al mismo tiempo y poder dar resultados. Aquí están la categorización que hicimos de las bandas de crimen organizados, tipo A, tipo B, tipo C, cómo operan o cómo los principales, ustedes todos habrán oído hablar de del clan de los Úsuga, los Rastrojos, todas estas vienen de repito, de los desmovilizados. El modelo investigativo que estamos utilizando en la actualidad, la evaluación y seguimiento, la planeación estratégica, las investigaciones estructurales, la articulación institucional y la priorización y asociación de casos. Toda esta forma de investigación parte del supuesto de que, les repito, de que nosotros no tenemos que articular con la Policía Nacional, porque la Policía Nacional no hace parte de la Fiscalía General de la Nación, pero sí tiene un fuerte componente en su policía judicial, que es la que nos presta la asistencia. Ahora bien, todas estas formas de investigación, nosotros estamos convencidos de que la única manera de combatir el narcotráfico es precisamente articulándonos no solamente al interior de Colombia, sino también con los demás países. Con los demás países iberoamericanos nosotros estamos en permanente contacto, tenemos algunos, principalmente fiscales adjuntos o agregados judiciales de otros países que actúan permanentemente o interactúan de manera permanente con nuestros fiscales. Yo les comentaba a la compañera de Honduras que de manera permanente tanto los agentes de la DEA, los fiscales adjuntos de los Estados Unidos van al búnker para sacar adelante las investigaciones. Tenemos todo lo que tiene que ver con las entregas vigiladas, gracias, en mi país no significan un problema. ¿En qué sentido? En que no tenemos una autoridad central. Estaba en la antigua legislación en la Dirección Nacional de Fiscalías, hoy opera de manera diferente. También no tenemos problemas con los agentes encubiertos. Igualmente con las interceptaciones, tenemos un departamento de interceptaciones, pero somos los únicos, la Fiscalía es la única autoridad constitucional y legal, y así lo acaba de decir el Consejo de Estado, que está autorizada para interceptar, no lo puede hacer la policía. Es decir, la policía puede tener salas de escuchas, pero no puede actuar de manera desarticulada con la Fiscalía General de la Nación. Todo esto para decirles que sí, que necesitamos una interacción más fuerte como fiscales iberoamericanos para combatir el narcotráfico, que sí debemos ser autónomos, pero entendida la autonomía en la buena práctica. ¿Por qué? Porque así como nosotros somos fiscales que tenemos autonomía e independencia, la Fiscalía General de la Nación es una entidad jerarquizada. Nosotros le hacemos comités técnicos jurídicos a los casos para que los fiscales no vayan por el país tomando decisiones que no correspondan a la realidad de lo que hay en los procesos. Tratamos de luchar de manera frontal contra la corrupción, porque sí hay corrupción en la policía, en el CTI de la Policía Nacional, también en el CTI de la Fiscalía General, de fiscales y jueces, y entonces es solamente eso tratando de combatir, pero me uno a todo lo que han dicho y muchísimas gracias.